Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestras meditaciones, reflexiones sobre el Catecismo de Heidelberg. Hoy día vamos a enfrentarnos a las preguntas 38 y 39. Nos vamos a dar cuenta, así como en la cápsula o video anterior, yo les comentaba que el Catecismo nos está llevando, está detrás de estas preguntas, de las dos anteriores y también de esta doctrina de la doble imputación de la justicia del Señor. ¿Ya? Hoy día podríamos decir que el catecismo sigue haciendo foco, sigue acercándose a esta misma doctrina con estas dos preguntas, que dicen así: ¿por qué padeció? Y estamos refiriéndonos también, y el catecismo, a la confesión de fe que nosotros tenemos en el credo apostólico. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Y la segunda, ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Bien, vamos a la respuesta de la primera. ¿Por qué razón padeció bajo un juez, en este caso una persona de carne y hueso, un humano, llamado Poncio Pilato, según el relato de la Escritura? Y la respuesta dice: para que inocente, condenado por el juez temporal, este juez que no es el juez supremo y eterno, en la persona de Poncio Pilato, nos librase Jesucristo del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Esto ya nos está recordando las preguntas y respuestas anteriores, que nos recordaban qué es lo que creemos eh, cuando decimos que Jesucristo padeció. Y ahora nos enfrentamos a esta pregunta o a esta interrogante de por qué tenía que ser padecer no solamente, sino que ser juzgado y padecer este juicio delante de un juez temporal, en este caso en la figura de Poncio Pilato. Entonces, la idea de esto es que, siendo inocente Jesucristo, debía ser condenado, y era necesario que fuese condenado por este juez temporal, para que así nosotros fuésemos librados del severo juicio de Dios que seguro iba a venir sobre nosotros si no intervenía justamente Dios a través de Jesucristo. Ahora, detrás de esto también está esta idea central también en la Biblia de la soberanía de Dios. Y en este caso, Dios derivando en este juez, derivando en Poncio Pilato una autoridad. Eh, Sin lugar a dudas, y de hecho en los relatos bíblicos, en los evangelios, nos podemos dar cuenta que Pilato, en más de, creo que fueron 4 o 5 oportunidades, expresó que Jesucristo era inocente, que Jesucristo no, él no veía algo eh, como para juzgar y condenar a Jesucristo. Sin embargo, vemos que Pilato cumplió esta función de juez derivada por Dios, es más, usando a Pilato, porque Pilato en realidad lo que hizo fue, por temor a perder su poder, condenar a Jesús, pero con eso estaba llevando a cabo el plan de Dios. ¿Ya? Entonces, era necesario que este juez temporal condenase a este que era inocente, a este que era necesario que sucediera así para que nosotros fuésemos librados de la severa y justa juicio e ira de Dios sobre nosotros. Uh, por otro lado, tenemos que recordar en la segunda pregunta y respuesta si era importante o no que Jesucristo muriera de esa manera, muriera colgado de un madero o muriera crucificado, porque pudo haber muerto de otro modo. Es una pregunta válida, ¿no es cierto? Y la respuesta nos dice: sí, era necesario que así fuese. Era necesario que muriese crucificado, porque este género de muerte, este modo de morir, ¿no es cierto?, nos garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición de Dios.
Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 21, ahí nos damos cuenta que los que eran ejecutados, ¿no es cierto?, por algún delito y eran colgados, era algo total y absolutamente aborrecido por Dios, algo que Dios maldecía. Y nosotros vemos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, que nos dice en el capítulo 3 que era necesario también eso, ¿no es cierto? Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 para no errar. Gálatas capítulo 3, verso 13, si no me equivoco, dice lo siguiente. Y aquí el apóstol Pablo está recordando la ley mosaica de Deuteronomio, ¿ya? Capítulo 3, verso 13 de Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, y aquí está citando el apóstol Deuteronomio 21, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición que debía caer sobre nosotros, producto de justamente por nuestro pecado, cayó en un inocente, en este caso en Jesucristo. Y Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, como les digo, esto se va acercando, va haciendo zoom aquí el catecismo, mostrándonos la escritura, apuntando a esta doctrina de la doble imputación. La justicia de Cristo nos es otorgada y nosotros entregamos o le conferimos todo esto, la voluntad de Dios a Cristo, y que Él cargue nuestro pecado y por tanto cargue también la maldición producto de ese pecado. Quiero por último cerrar esta meditación recordando a propósito de esto último lo que el profeta Isaías, allí en el capítulo 51 de esa profecía, capítulo 53, perdón, nos recuerda. Él dice allí: el castigo de nuestra paz fue sobre él, hablando del Mesías, hablando de el Cristo. Mas Jehová después dice: cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la razón entonces por qué el apóstol Pablo una y otra vez, por ejemplo, escribiendo a la iglesia en Galacia, escribiendo a la iglesia en Corinto, les anima y los consuela diciéndoles que es posible que nosotros nos gloriemos en algo tan horroroso como la muerte en la cruz. Nosotros, los hijos del Señor, los redimidos, nos podemos gozar justamente en la cruz de Cristo y gloriarnos en la cruz de Cristo. Por eso que nosotros cantamos muchas veces himnos que tienen como título Gloriosa Cruz. Este instrumento de tortura para el cristiano, para el redimido, para la iglesia, es un ícono, es una manera de graficar. La cruz grafica lo que estaba preparado indefectiblemente para nosotros, pero que fue borrado de delante de nosotros, fue quitado delante de nosotros gracias a que Jesucristo tomó ese lugar. Por eso podemos decir gloriosa cruz, por eso nos podemos gloriar en la cruz de Cristo. Hermanos, animémonos en estas palabras, recordemos el Evangelio, recordemos estas buenas noticias y podamos con la frente en alto seguir caminando en este camino que es estrecho, en este camino que es difícil, pero que sabemos conduce a la vida eterna. Mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes.